Bueno, continuando con nuestra guía de ejercicios de paredes delgadas, vamos a proceder a resolver todos juntos el ejercicio número 8. El enunciado dice lo siguiente: un recipiente cilíndrico y una barra solidaria, un disco, se ensamblan de la manera indicada con sus ejes axiales coincidentes. En el montaje se produce un contacto perfecto entre el disco y el recipiente, de manera que la unión es estanca. Se desea aplicar en el interior del recipiente una presión de 7,4 kilos sobre centímetro cuadrado. Me pide calcular el número de vueltas máximos a dar al tornillo antes de aplicar la presión para que la deformación axial final no supere 1,5 milímetros. Obviar el pandeo de las piezas y la acción de la presión interna sobre la barra de 4,7 centímetros de diámetro. Bueno, aquí tenemos un sistema donde yo tengo un disco que voy a considerar rígido. Tengo un disco rígido. Tengo soldado al disco rígido o unido una barra. Como podemos notar acá, tengo una barra. Esta barra es roscada aquí. ¿Sí? Eso es importante. Es una barra roscada donde la idea es justamente que con esta otra placa rígida aquí, que también es roscada aquí, yo pueda colocar su eje coincidente y girar, ¿verdad? De tal forma que este cilindro hueco delgado finalmente quede aquí, ¿verdad? La idea es que esto quede aquí. Yo le voy a meter eso ahí y bueno, para poder tener el estado final. Me está pidiendo a mí eh, calcular el número máximo de vueltas que le voy a dar al tornillo antes de aplicar la presión para que la deformación axial final no supere 1,5 milímetros. Eh, Puede marear un poquitito el enunciado, pero la interpretación física de lo que ocurre aquí en realidad no es demasiado complicado de entender. Pero sí vamos a ir haciendo por parte. Este problema en particular me gustaría resolverlo por superposición de efectos. Eh, Primero el efecto del número de vueltas y después el efecto de la presión interna a mi sistema. Entonces voy a dividir en dos partes el problema, como suelo resolver los ejercicios por superposición de efectos. Entonces, dos efectos identifico yo en el problema. Por un lado, el número de vueltas y por otro lado, la presión interna. Voy a empezar con el primero, ¿ok? Que sería el número de vueltas. Voy a hacer aquí. Bueno, cuando yo trabajo con el número de vueltas, me parece interesante hacer otra vez un gráfico esquemático en 2D, en este caso, donde voy a dibujar por un lado mi barra de 4,7 centímetros de diámetro, que me dice el problema. Acá tengo en cuenta que esta barra es roscada aquí en esta zona. Voy a colocar así más o menos para que se entienda. Ahí. Y la idea justamente es que un cilindro hueco, ahí, ahí está. La idea es que este cilindro hueco encastre con los ejes axiales coincidentes. Ahí, es un grafiquito. Y aquí tengo mi parte. Y aquí tendría el orificio. Que este orificio también es roscado. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, voy a colocar una referencia porque yo necesito una referencia para estos tipos de problemas cuando voy a resolver. Entonces voy a poner como que aquí está empotrado o qué sé yo, o hay un tope o hay una pared ahí cuando yo le aplico la presión para empezar a girar. Bueno, cuando yo
recuérdense que esto que yo tengo acá, yo le voy a poner aquí de forma que sus ejes estén coincidentes, ¿verdad? Y entre y quede así mi sistema, ¿sí? Y yo voy a girar la tapa en la barra roscada para que logre ingresar, ¿verdad? Por un lado, yo tengo esta longitud aquí, que es de mi barra, que es 150 centímetros. Este sería mi diámetro de 4,7 centímetros. Esto tiene un espesor, mi cilindro delgado tiene un espesor E igual a 0,5 centímetros y tiene un diámetro medio. Voy a tomar como diámetro medio, poner acá una línea media para que se entienda mi consideración. Aquí tenemos un diámetro medio igual a 30 centímetros. Ahí para entender más bien todos los datos, ¿verdad? Otra cosa que me dice también el problema es que esta chapa es rígida, ¿verdad? Voy a pintar acá para entender un poquitito que esto es una chapa rígida. Ahí está. Importante entender acá lo que sucede físicamente porque no hay muchas ecuaciones como el problema anterior, pero sí hay mucho de interpretación. Por lo tanto, cuando yo empiezo a girar el cilindro hueco, ¿sí? Ahí la rosca macho con la hembra, ¿verdad? Y no hay tensiones iniciales en un principio, ¿verdad? Si yo le doy n vueltas una vez que ingresa por completo el cilindro, o sea, llega al tope aquí, llega un momento que yo voy a meter, ¿verdad? Y va a llegar al tope ahí mismo, ¿sí? Entonces, ahí no existen todavía tensiones iniciales. Si yo le continúo dando vueltas, yo voy a comprimir mi cilindro. Eso es lo que voy a hacer. Y si yo analizo por superposición de efectos, lo que ocurre es lo siguiente. Mi cilindro, por un lado, voy a poner acá, mi cilindro por un lado, a medida que yo voy girando y le doy el número de vueltas multiplicado por el paso, ¿sí? Que es un dato del problema también del paso. A medida que yo voy girando, una vez que llegó aquí al tope, recordemos que el cilindro también está fijo aquí. Dibujé nomás de forma separada, ¿verdad? Se va a comprimir, voy a exagerar, ¿verdad? Por supuesto, para que se entienda. Se va a comprimir un número de vueltas que yo le voy a aplicar multiplicado por un paso. El paso de la rosca que me da de dato 1 milímetro, o sea, 0,1 centímetro. Ahí está. Entonces yo le voy a dar n vueltas. Le voy a dar n vueltas y se va a comprimir eso. Yo estoy sosteniendo todavía ahí con la mano la última vuelta que le di. Mi cilindro está comprimido. En ese momento en que yo sostengo mi cilindro ahí comprimido, ¿sí? Cuando ya le di n vueltas, la barra no recibe todavía ninguna fuerza. Cuando yo suelto, cuando yo suelto, el cilindro va a querer regresar a su longitud natural y no va a poder porque se va a encontrar con la restricción, ¿verdad? De los surcos ahí, de la rosca, y le va a estirar a mi barra de 4,7 centímetros de diámetro, o sea, le va a traccionar. Entonces, en el equilibrio, finalmente, esta barra queda con una fuerza de tracción. Le voy a llamar F, F me voy a llamar. Y mi cilindro hueco, por acción y reacción, por supuesto, en el equilibrio, va a quedar con la misma fuerza, pero de compresión. Entonces, cuando en el primer caso que yo analizo, que es solamente el número de vueltas, ¿sí? Yo le doy n vueltas, se comprime
mi cilindro hueco suelto, cuando le doy las n vueltas, quiere volver a su longitud natural. Por supuesto que quiere volver a su longitud natural, pues estamos trabajando dentro del régimen de Hooke. Entonces, al tratar de volver, no puede volver a su longitud natural original, porque ya se encuentra con una restricción, ¿verdad? Que son los surcos ahí con la barra, entonces va a haber una fuerza. Entonces va a llegar hasta un cierto valor nomás. Eso quiere decir lo siguiente, voy a agrandar un poquitito más acá para entender. Cuando yo suelto mi sistema, ¿sí? Cuando yo suelto mi sistema, vuelve esto hasta una determinada posición, donde finalmente esto que tengo acá necesariamente va a ser igual a la deformación de mi, no sé cómo llamarle, le voy a llamar cilindro y al otro le voy a llamar barra, ¿está bien? Entonces este sería la deformación del cilindro, ¿ok? Esta es la deformación del cilindro al darle las vueltas, las n vueltas. Se va a quedar finalmente comprimido. Y desde el punto en donde yo le di la última vuelta hasta el equilibrio es lo que necesariamente le va a estirar a la barra. Por lo tanto, esta sería la deformación de la barra. ¿Está bien? Esto es muy importante entender al empezar ya, ¿verdad? Vuelvo a aclarar que yo estoy analizando el efecto de el número de vueltas. Bueno, cuando yo analizo entonces así, ¿cuáles serían mis ecuaciones? Y la verdad que mis ecuaciones son muy sencillas luego son. Por un lado, yo tengo que mi ecuación de compatibilidad es el número de vueltas, que es mi incógnita, por 0,1. Esto es igual a la deformación de la barra en módulo. Voy a poner acá, sí, porque todo lo que saco de ecuación de compatibilidad de módulo, más la deformación, voy a utilizar la misma simbología para no marearme después, barra más la deformación del cilindro, módulo. Este sería mi ecuación número 1. Bueno, después tengo la deformación de la barra, aquí es igual. La deformación de la barra es directamente axial. Súper sencillo. Es la fuerza que actúa en la barra por la longitud de la barra, que voy a tomar 150. Si bien es cierto que es 150 menos n por 0,1. Pero como es muy pequeño eso, puedo tomar aproximadamente igual a 150. Voy a hacer acá, de hecho, la aclaración. 150 menos n por 0,1 voy a tomar aproximadamente igual a 150 nomás, ¿sí? Esto hacen todos los libros que trabajan con elementos delgados. Ahí hice la acotación de lo que, porque consideré acá 150. Bueno, hubo 150. F por 150 dividido el área, que sería pi por 4,7 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Porque me dice que 4,7 es su diámetro. Todo eso multiplicado por el módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la sexta, partiendo de la hipótesis que están hechos del mismo material. Este sería mi ecuación número 2. Y mi ecuación número 3 sería la deformación de mi cilindro por compresión. Esto está en módulo, le coloco ahí, pues yo sé que es positivo. Y esto también le coloco en módulo, ¿está bien? Que es el de compresión. Ok. Entonces, continuamos. La deformación por compresión, mi cilindro que queda, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza de compresión. Fíjense que acá sería como tomar axial nomás, porque como no hay prácticamente una presión interna, ¿verdad? Como para tomar como un recipiente delgado, o en realidad si quiero analizar como pared delgada, va a ser nomás lo igual. Si yo tomo un corte acá, voy a sacar nomás luego aquí la tensión meridional, pero la tensión meridional va a ser la fuerza dividido 2pi por radio medio por espesor, o sea, sería lo mismo que tomar directamente como axial nomás. No sé si me explico.
Entonces yo tomo como axial nomás en este caso, ¿verdad? Donde tengo mi fuerza, ¿verdad? Dividido el área, que es como la tensión meridional, sería 2pi por el radio medio, que es 15, por el espesor, que es 0,5, ¿sí? Por el módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la sexta. Y todo esto sería entonces por la longitud que voy a considerar, eso no hay duda, 150 centímetros. Ahí tengo mi ecuación número 3, ¿está bien? Y esto es lo que sucede cuando yo le doy n vueltas, ¿sí? Ese es cuando yo le doy n vueltas. Bueno, ahora voy a analizar el efecto de la presión interna, ¿sí? El efecto de la presión interna voy a hacerlo aquí. Que voy a poner acá para que quede bien claro. Acá. Esto que hice aquí sería entonces el efecto del número de vueltas que yo le voy a Profe, aplicar. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál ahí es la función de la chapa rígida? la función de la chapa rígida es solamente para tener en cuenta que no se va a deformar nomás en esa zona donde están los surcos del tornillo de la rosca hembra con el macho. Es solamente para no analizar la deformación, o si no tendríamos que ver un espesor, pues, y ahí habría una tensión localizada también en ese punto. Y Mm, nosotros no analizamos tensiones localizadas, ¿verdad? En una placa, eso se ve en materias posteriores. Solamente por eso. bueno, gracias, profe. Dale. Ok. Continuando entonces con el siguiente efecto, que sería el efecto de la presión interna. Ahí está. Este efecto es relativamente sencillo también, ¿verdad? Cuando yo analizo, voy a volver a separar, o sea, de hecho que voy a encarar también de la misma forma. Voy a volver a hacer un grafiquito aquí también para que me ayude. Tengo aquí mi referencia. Ahí. Bueno, el tema con la presión interna es un poquitito más sencillo, diría yo, por el simple hecho de que el sistema, yo opto de que ya está enroscado y no hay tensiones iniciales, ¿verdad? O sea, ya está mi sistema así mismo, aquí, ahí, a ver si se entienda. Vuelvo a colocar acá una referencia fija, entonces yo digo que esto está fijo aquí, por lo tanto esto también está fijo aquí, ¿verdad? Ahí. Con la particularidad ahora de que aquí voy a poner una línea de puntos. Yo le voy a llegar a mi sistema una presión interna. Aquí existe entonces una presión interna. ¿Qué es lo que ocurre al agregarle una presión interna? Volví a separar ambos cuerpos por superposición de efectos, ¿verdad? Al colocarle una presión interna, va a aparecer una fuerza que le va a estirar acá. Ahí. Le voy a llamar F' a esta fuerza. Y aquí aparecería otra fuerza que es a modo de una reacción, ¿verdad? Lo cual tiene mucha lógica, ¿verdad? Yo aumento una presión interna acá adentro, ¿verdad? Y esto se quiere expandir en todas las direcciones, ¿verdad? Y acá va a encontrar una reacción justamente por el punto donde están vinculados la barra de 4,7 con mi cilindro hueco. Entonces, el análisis de la presión interna, la diferencia es que mi recipiente delgado voy a tener que tomarlo como analizando ya la tensión meridional y la tensión transversal, ¿verdad?
La verdad que el caso anterior tenía solamente tensión meridional, ¿verdad? Pero no valía la pena aplicar la ecuación de la ley de Hooke generalizada porque finalmente me quedaba la misma ecuación de axial nomás, la que utilizo siempre, por eso utilicé esa fórmula más directamente, ¿verdad? No quiere decir que alguien no pueda aplicar la ecuación de ley de Hooke generalizada, pero va a llegar prácticamente a la misma conclusión. ¿Cuál es la característica del efecto si yo analizo el problema solamente con la presión interna? Y bueno, la verdad que es bastante sencillo y fácil de entender, ¿verdad? Por un lado que la deformación de la barra prima, voy a llamar así debido a la, a la, a la presión interna, va a tener que ser la misma deformación en mi, ¿cómo le llamé? Voy a mirar acá, perdón, me olvidé, cilindro, ahí está, sub C prima. Se van a mover juntos, ¿verdad? A medida que aumenta la presión interna, la deformación en la dirección del eje X va a tener que ser igual para los dos. Eso nomás es básicamente lo que tengo que entender acá en el efecto de la presión interna. Recuerden que el problema me dice a mí también que se desprecia el efecto de la presión interna acá, ¿verdad? Sobre estas caras o sobre el área lateral de mi barra de 4,7. Eso está en el enunciado del problema, ¿sí? Para aclarar nomás ese tema. Entonces, como se desprecia el efecto de esta presión interna, yo trabajo directamente con la fuerza. Cuando calculo la deformación B' va a ser igual a la fuerza F' por la longitud de 150. Y tengo que escribir en el grupo ese tema de la discusión. No hay ningún problema. Podemos discutir más adelante ese tema de 150 y 150 menos n por el paso. Dividido el área, que sería pi por 4,7 al cuadrado sobre 4 por el módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la sexta. 2,1 por 10 a la sexta. Bueno, esta sería mi ecuación. Le voy a llamar 1' para poder separar nomás ambos casos. Después tengo la deformación en C. Ahí sí voy a tener que ver por ley de Hooke generalizada, porque necesito sacar primeramente la tensión meridional y necesito sacar la tensión transversal por paredes delgadas. Entonces yo hago un corte aquí. Voy a hacer un corte. Cuando hago un corte, por supuesto que voy a tener así. Ahí. Ahí está. Aquí tendría entonces yo mi tensión meridional. Ahí. Tensión meridional. Acá yo tendría una presión interna constante. Fíjense que acá, a diferencia de los problemas anteriores, acá tenemos una presión interna multiplicado por un área. ¿Está bien? Y esto va a tener que estar en concordancia y en equilibrio con qué cosa. Por acción y reacción, entonces voy a tener mi fuerza F' que tiene esta dirección, ¿verdad? Ahí está. Ahí estaría entonces F'. Bueno, ahí está. Ya tengo todo. Cuando analizo entonces mi sumatoria de fuerza en el eje X, si yo tomo esta como una dirección del eje X, sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, voy a tener que mi tensión meridional por el área, que es 2pi, por el radio medio, que es 15, por el espesor, que es 0,5, más F', como podemos ver ahí, esto va a tener que ser igual a la presión interna, que es 7,4 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Por el área. ¿Cuál es el área en donde está actuando la presión interna? Y esto me parece importante. Voy a hacer un gráfico en 3D a ver si entendemos un poquitito mejor.
Cuando yo hice el corte, la tensión meridional actúa en esta área, que sería un anillo. Ahí. Pero aquí tengo el área de mi cilindro, el que está adentro. Entonces, mi tensión meridional, creo que entendemos todo, actúa en esta área. Ahí estaría actuando mi tensión meridional. Ahí está mi tensión meridional. Por otro lado, tengo la presión. ¿Dónde estaría actuando? La presión por el área estaría actuando solamente en esta área, como pueden notar ahí. ¿Sí? Ahí está actuando entonces la presión por el área. Entonces, mucha atención cuando van a considerar, ¿verdad? Porque hay que restarle esta área. O es la misma cosa de colocar ahí la tensión, ¿verdad? De hecho, que es la fuerza F', que yo ya le coloqué. Entonces, tengan cuidado porque es esta es el área donde va a actuar mi presión interna. Solamente esta es la que está pintado en naranja. Bueno, entonces el área va a ser pi por el radio medio en aproximación, que es 15, perdón, 15 al cuadrado, menos el 4,7 sobre 2 al cuadrado. Ahí está. Este sería entonces mi ecuación 2'. Y de aquí saco mi tensión meridional en función de F'. Para el cálculo de la tensión transversal es sencillo, voy a aplicar Laplace. Tensión meridional sobre radio meridional más tensión transversal sobre radio transversal es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. ¿Está bien? Ok. Nuevamente, el radio meridional es infinito, esta presión se elimina y saco directamente mi tensión transversal, donde mi tensión transversal es igual a la presión interna, que me da todo el problema, que es 7,4, dividido el espesor, que es 0,5, por el radio medio, que es 15, que es mi radio transversal. Esta sería mi ecuación número 3'. ¿Ok? Atiendan por favor sus micrófonos que estén silenciados. Si no van a preguntar. Bueno, mi tensión transversal es mi ecuación 3'. Ahora sí puedo determinar la deformación en C'. ¿Sí? La deformación en C', que es una deformación de alargamiento, va a ser igual a la tensión meridional, ¿sí? Que es positiva, dividido el módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la sexta, menos el coeficiente de Poisson por fórmula, 0,3 sobre 2,1 por 10 a la sexta, por la tensión transversal. Esta presión que está acá es de formación unitaria, ¿verdad? Si yo le multiplico por la longitud de 150, ahí voy a tener su deformación. Esta sería entonces mi ecuación número 4. Bueno. Y por otro lado, el efecto de la presión interna. Fíjense que en las ecuaciones 1, 2 y 3, mis incógnitas son el número de vueltas, ¿sí? Este sería mi primera incógnita. La deformación de B, la deformación de C, la tercera, y la cuarta sería... Ahí. Los micrófonos, por favor, si pueden silenciar. Entonces, tengo en el primer análisis tengo 4 incógnitas y tengo 3 ecuaciones. ¿Está bien? Y en el análisis de la presión interna,
yo tengo una incógnita que es B', F' sería la segunda, la tensión meridional tercera, ¿verdad? La tensión transversal sería la cuarta y la deformación de C sería la quinta. ¿Cuál es mi quinta ecuación entonces? Mi quinta ecuación es que la deformación de B' módulo va a tener que ser igual a la deformación de C' módulo. Esta es mi ecuación número 5. Fíjense que yo ya puedo sacar un valor numérico aquí, directo. O sea, tengo todos los valores acá. Mi única incógnita va a ser mi número de vueltas. Entonces, ahora, cuando analizo la suma de los efectos, porque en la suma de los efectos, yo voy a considerar la condición del problema que me dice que mi deformación en la dirección del eje X no tiene que superar el valor admisible de 1,5 milímetros. Atiendan bien. Si yo analizo ahora la Sí. suma de los efectos, ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Hay una persona que no está silenciando su micrófono. Ok. Bueno, cuando analizo la suma de los efectos, atiendan bien qué es lo que ocurre, ¿sí? Vectorialmente, ¿qué es lo que ocurrió? Yo comprimí primeramente un número de vueltas multiplicado por un paso que era 0,1, ¿sí? Después volvió, cuando yo solté después de darle el número de vueltas, se quedó con una deformación que le llamé la deformación del cilindro. Y la barra alargó a partir de aquí una longitud y esta sería la deformación de la barra. Entonces tengo delta sub C y tengo delta sub B. Ahí está. ¿Ok? Bueno, a partir de acá, si yo le sumo el efecto, vamos a recordar bien que esta es la posición de equilibrio antes de sumarle el efecto de la superposición. A partir de aquí, cuando yo le sumo el efecto de la presión interna, en teoría ellos ya se mueven en conjunto. Entonces, acá hay dos interpretaciones del problema que voy a dejar propuesto para que ustedes analicen y podemos compartir después en los comentarios cuando suba el video, ¿verdad? Porque si yo considero esta como mi posición inicial, aquí, ¿sí? Si yo tomo esta como mi posición inicial, cuando yo le sumo el efecto de la presión interna, yo puedo tomar que esto hasta aquí, de aquí hasta aquí, sería ya la deformación debido a la presión interna, que le puedo llamar B' o C', y los valores son iguales, ¿verdad? Por eso le voy a poner C', alargamiento. Entonces, esta distancia es de 1,5 milímetros, que me dice el problema. O la otra interpretación es que el 1,5 milímetros sea hacia este lado, porque aquí esté el 1,5 milímetros. Entonces, hay dos interpretaciones del problema, ¿verdad? Esta sería una interpretación 1 y esta sería una interpretación 2. ¿Cuáles serían entonces mis ecuaciones de compatibilidad para resolver mi sistema? Si yo tomo que la deformación total final es de 1,5 milímetros, pero es en compresión, por decir así, de mi cilindro, entonces en ese caso mi ecuación de compatibilidad sería directamente que delta sub B' módulo más 1,5 milímetros, ¿sí? Que sería 0, vamos a poner más allá centímetro, 0,15 centímetros, ¿está? Dividido 10 más 1,5 sobre 10 para pasar a centímetro,
tiene que ser igual a delta sub c módulo. Este sería entonces, si interpreto de la primera forma. Si mal no recuerdo, uno de las interpretaciones luego no puede suceder, ¿verdad? Y vamos a descartar. Eso podemos hablar después cuando resuelvan el sistema, ¿verdad? Y la otra interpretación, entonces, sería que justamente la deformación de B', ¿sí? Esperamos, vamos a ver cuál es la ecuación de compatibilidad en ese caso. Me voy a fijar acá. En ese caso sería delta su B', voy a colocar acá mi sistema, a ver si me ubico un poquitito mejor. En este caso, delta B' iría hasta aquí, ¿verdad? Para el caso 1. Este sería el delta B'. Ahí está. Entonces, en el segundo caso, mi delta B' va a tener que ser igual a delta sub C módulo, ¿sí? Más 1,5 sobre 10. Entonces, ahí están prácticamente las dos interpretaciones. Sería mi ecuación 2. Ahí, o sea, mi caso 2. ¿Está bien? Entonces, dejamos hasta acá. ¿Está bien? Y podemos compartir justamente sobre cuál de estas dos respuestas es la correcta. Habilitamos una ronda de preguntas, ¿ok? Profe,